Hoy empezamos una serie que me parece muy oportuno para el tiempo que estamos viviendo, y es aprender a perdonar. Pienso que es muy importante que escuchemos un poquito de eso. Tal vez uno diga, bueno, yo no necesito eso, pero tal vez tus hijos lo necesitan. Porque uno ve, uno oye, uno ve a los hijos, uno los oye. Los papás tenemos ese sentido espiritual, ese cordón que nos liga a ellos, que percibimos. Sabemos que es ese hemisferio derecho, que es el cerebro de la percepción. Percibimos, vemos más allá de nuestro propio intelecto, percibimos que las cosas no están bien. Pero qué bueno que nuestros hijos, cuando estén viviendo situaciones y ellos puedan decir, yo sé a dónde acudir, yo sé dónde escuchar un consejo. Qué bueno que sea de los papás. Es que los pastores de los hijos son los papás. Ya, la palabra pastor significa socio, asociado, que caminas con la oveja en las etapas de su vida, de esa cordero, y va pasando oveja, carnero, y ahí está el pastor, ahí está. Los pastores de los hijos son los propios padres. Tal vez diga, bueno, yo no necesito saberlo, yo sé, me ha tocado, he aprendido a las patadas, a los golpes, pero qué bueno que sepamos cómo decirle, cómo explicarle, cómo librar a nuestros hijos de toda esa red de engaño de lo que es la falta de perdón, el resentimiento, el odio, el enojo. No sabemos cómo soltar el enojo, lo retenemos. Cuando uno lee la Biblia, en el caso personal, cuando lo leo y leo pasajes como esto que dice, mire lo que dice la Escritura, y Jehová no retuvo su enojo por más tiempo. Y Jehová no retuvo su enojo. Espérate un momentico, Dios no retiene el enojo. Y yo dije, espérate un momentico, yo cojo rabia y me lo guardo. ¿Me explico? Y eso depende del temperamento. Porque son 4 temperamentos, hay 2 que son expresivos, ¿ya? Y hay 2 que son reservados. ¿Ya? Hay 2 que todo lo reciben y lo guardan. Esos son los más peligrosos. ¿Ya? En cambio el colérico, no, a mí me gusta decir las cosas de frente y punto y ya, y a la cara. ¿Ya? Ese es el colérico. ¿Ya? Porque esa es su naturaleza, es su temperamento. La Biblia le llama la carne. La psicología le llama temperamento, pero la Biblia le llama la carne. Y en la carne no hay nada bueno, dice las Escrituras. Entonces, para este tiempo, que hay gente que le da valor cuando cierra un año, cuando empieza uno, le da valor, se preocupa. Hay gente que evalúa el año. Hay gente que da lo mismo, pero hay gente que no. Hay gente que le da valor a los años. ¿Y por qué se los da? Porque la Biblia valora los años, valora los días, las semanas y los meses. Como todo emprendedor, él valora y él mira si en el mes produjo, si en el trimestre, cómo está la cosa. Y igual, para los judíos, que su año civil es el 18 de septiembre, le llaman cabeza del año. Para ellos saben que cuando está llegando ese fin de ese año civil para ellos, que fue el día en que Dios fundó el mundo, desde ahí ellos cuentan. Y ellos, los rabinos, les enseñan a los hebreos, a los judíos, hoy en día les enseñan que es un tiempo de ponerse a cuenta con Dios. ¿Ya? Ponte a cuenta con Dios. Deja aquello que no conviene que lo tengas. Y es igual. Tú puedes oír este mensaje hoy, pero llévatelo. Medita en él. Siéntate cuando no haya nadie por ahí, siéntate en el borde de tu cama, medita, reflexiona. Nosotros todos tenemos una tendencia natural, tenemos una justicia propia, inherente en nosotros. Independientemente de lo que nosotros sabemos de lo que es bueno y malo, pero de acuerdo a ese conocimiento de bueno y malo, nosotros tenemos una propia justicia.
Y nosotros, puede suceder que llegamos al final de este año y podemos estar tan cargados de juicio, cargados de juicio. Nosotros todo el tiempo estamos validando a la gente. Ya, de seguro, le firmo un papel desde que usted llegó, usted ha estado juzgando. Desde que usted llegó está validando, o aprobando o desaprobando. Es algo natural. Es algo natural. ¿De acuerdo a qué? A lo que vimos y oímos desde nuestra niñez, en la adolescencia, en la calle, en el barrio, en la universidad, en el colegio. Llegamos aquí. Estamos validando, estamos aprobando y desaprobando. Nos llenamos de juicio y podemos estar tan cargados de ello. Este es un tiempo para que nos sentemos, a solas con Dios. Y quiero hablarles del perdón desde la perspectiva de la Biblia. Una vez estaba lavando el carro y dos hombres se me acercaron. Ellos no saben quién era yo. Me dijeron, hacían preguntas de la Biblia. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién no? Y yo les dije, la Biblia se responde a sí misma. Y les dije, miren, la Escritura dice, en las cartas que Pablo le escribió a su discípulo Timoteo, que toda la Escritura fue inspirada por Dios. Útil para enseñar, útil para corregir, útil para animar a las personas. Y ese animar también es corregir. Para que el hombre y la mujer lleguen a ser personas maduras. La Escritura. Y hay un texto base para esta serie de enseñanzas, para estos últimos días del año. Y quiero leer ese texto base para los líderes de grupo, pueden copiar. El texto está en una carta que el apóstol Pablo envió a la iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, una ciudad griega. Y dice así, 2 Corintios capítulo 3, del 12 al 18. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés. Está hablando, cuando dice Moisés se refiere a la ley, porque Moisés recibió esas instrucciones del Dios de los hebreos, que ponía un velo sobre su rostro. Cuando bajó del monte Sinaí, se puso un velo porque el rostro brillaba, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, la mente se les embotó. Está hablando de los judíos. Porque hasta el día de hoy, en el tiempo de Pablo, en esa carta, cuando leen el Antiguo Testamento, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo solo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, es decir, los 10 mandamientos y todos los estatutos y decretos, la constitución de esa nación, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero, dice Pablo, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿De dónde? Del corazón. Cuando la Biblia habla del corazón, no se refiere cuando nosotros nos ponemos la mano en el pecho, me dolió y uno hace así. No sabe dónde nos duele, aquí. El verdadero dolor, el verdadero daño es aquí, en el cerebro. Los científicos, bendecimos a los científicos neurocirujanos, los especialistas en el cerebro, descubrieron que los traumas se pueden ver con pequeñas fisuras producidas en el cerebro de aquellas personas. Todos nosotros tal vez hemos vivido traumas, choques emocionales fuertes, y se ven esas marcas, esas pequeñas fisuras en el cerebro. Tremendo. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Él explica que el Señor, y está hablando del Espíritu Santo,
Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, es decir, el rostro de Él, una virtud de Él, un aspecto de Él, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y cuando leo este texto puedo ver el fin de esta serie. Y el fin de esta serie es que Dios quiere traer transformación en nuestro corazón. Dios quiere transformarnos, porque así como pensamos, así somos. Entonces, si Dios es el único que puede hacerlo, es Dios el que tiene esa tarea, es el único que puede cambiarnos, transformarnos por dentro. Ese es el fin de esta serie. ¿Está conmigo, mis amados? Quiero solamente primero decir en latín lo que significa perdonar. Y usted se va a sorprender, porque fue lo que Jesús enseñó cuando habló del perdón. Del latín, no estamos hablando del hebreo ni del griego, pero mire lo que dice. La palabra perdonar viene del prefijo per, indica acción completa y total. Y donare, que significa regalar, ahí viene la palabra donación. Así que el perdón no es para dar. Ese era un concepto filosófico, pero que no era verdadero. Entonces está diciendo aquí, esta filósofa dice así que el perdón no es para dar, sino que es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. Repito, es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. Realmente en origen el verbo perdonar significaba, y mire lo que dice, regalar definitivamente un acreedor al deudor aquello que le debía. ¿Se acuerda la parábola de Jesús? La parábola de los dos deudores, ¿verdad? Esa historia que dice que el acreedor fue a cobrar, mandó a su siervo a cobrar las deudas y el hombre no tenía con qué pagar y el hombre fue, le rogó, le suplicó que lo perdonara, que él no tenía. Es más, ya se habían cumplido todas las opciones y el acreedor mandó a quitarle a sus hijos los bienes y este hombre le suplicó, le rogó, mejor dicho. ¿Y sabes qué hizo? El acreedor le perdonó la deuda. Completa dádiva, completa generosidad. Le perdonó. Quiero decirle algo, el perdón realmente es un regalo. ¿Está conmigo? Es muy importante saberlo. El perdón es un regalo. ¿Sabes qué pasó? A ese que se le perdonó la deuda, alguien le debía. Y este hombre fue implacable con ese. Y lo maltrató, le dijo, no me pagas, así ahora yo te voy a hacer esto y esto y esto y esto. Y resulta que llegó, corrió la voz a aquel que le perdonó la deuda. Y le dijo, tú eres un hombre malo. Yo que te perdoné generosamente, completamente y total, un regalo, te perdoné lo que me debías. Y tú no pudiste perdonar a otro. A veces escuchamos a las personas decir, creyentes, que solamente Dios perdona. Entonces, ¿sabe por qué pasa eso? Porque dejamos que otro lea la Biblia y nosotros no la leamos. Usted está dejando que yo la lea por ustedes. Por eso pasa. Pero usted sabe muy bien que cuando Jesús habló del Padre Nuestro, al final concluye diciendo que el que perdona a los hombres, el Padre también te perdonará. El que perdona a los hombres los hombres con hombres, nos perdonamos, nos pedimos perdón. Perdóname papá, perdóname mamá, perdóname hermano. En las relaciones humanas nos toca perdonar. Así que no solamente Dios perdona, los hombres perdonamos. Ustedes mismos se han dado cuenta todo en nuestro país, con el marco de justicia y paz, una jurisdicción especial, con unas leyes especiales para poder
reconciliar un grupo subversivo con la sociedad, con el Estado, con las víctimas. Y aunque ellos en su ideología marxista, leninista, cuya base pues no creen en Dios, pero ellos tuvieron que reunirse con las víctimas y pedir perdón. ¿Está conmigo, mis amados? Quiero decirles una verdad. El perdón es creación de Dios. Ningún hombre sobre la faz de la tierra se puede atribuir que eso es creación del hombre, que es creación de una filosofía, de una ideología, de una cultura. No, el perdón, lo puede repetir conmigo si usted quiere, el perdón es creación de Dios. Una vez más, el perdón, ese concepto, ese principio de vida es creación de Dios en el nombre poderoso. Es que tiene que venir de allí, tiene que venir de una vida poderosa, increada, poderosa, tiene que venir de allí, porque mis amados, yo estoy aquí y la persona que yo sé que me hizo algo malo está por allá. Tener esa fuerza, ese impulso de ir y decirle, te perdono, mis amados, yo no sé usted, yo necesito de algo más. Yo necesito del conocimiento que estamos transmitiendo ahora. Necesito ese conocimiento, necesito que se haga vida en mí, que me dé la fuerza, el entendimiento de saber lo que estoy haciendo. Está conmigo, mis amados. ¿Cuántos quieren esa vida? La vida eterna, la vida poderosa de Dios. Necesitamos esa fuerza, necesitamos ese conocimiento, necesitamos ese poder. En el matrimonio, nosotros los hombres, constantemente en el matrimonio, si realmente estamos casados, sabemos que en el matrimonio, con las personas con que uno más pelea, es con el que está cerca. Y nosotros los hombres, por lo general, pasa algo en el matrimonio, nosotros somos muy prácticos. Nosotros pasamos por alto muchas cosas. En cambio, ellas no olvidan. Ellas todo lo toman, lo consideran, lo anotan. No tienen que escribirlo, lo tienen aquí. En cambio, nosotros no anotamos. Nosotros creemos que a la noche ya ya eso se olvidó, eso. Aunque la Biblia dice, mire lo que dice la Biblia, la Escritura, y Dios pasando por alto los pecados pasados. Espérate, ¿Dios pasa por alto pecados pasados? ¿Ya? Porque está hablando en el contexto de por qué Él no resolvió el problema del pecado antes, sino en el tiempo que Él consideró, cuando envió a su Hijo Jesucristo como el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Él, para poder hacer eso, no tomó en cuenta pecados pasados. Y espérate un momentico. O sea que hay cosas que uno no debe retenerlas, sino que uno tiene que ser como Matrix. ¿Cuántos se vieron Matrix? Que hay cosas que la gente hace que uno dice, no, olvídate. No todo lo que me hace la gente me lo tengo que tragar. Ya. Y en esa relación personal con Dios, hay cosas que uno tiene que pasar por alto. Mire lo que dije, en esa relación personal con Dios, yo no le voy a gastar gasolina a eso. Ya yo no le voy a gastar cable a eso. Voy a pasar de largo eso. Hay cosas que uno tiene que pasarlas de largo. Mis amados, si no, no llegamos a viejo. No llegamos a viejo, mis amados. ¿Por qué? Por tanto daño en el corazón, tanto daño cerebral. No tenemos paz mental. El perdón es una creación de Dios para toda la humanidad, para el hombre, ofrecida para el hombre. Y el perdón está manifestado en Dios a través de su Hijo Jesucristo. No te puedo decir otro nombre, es a través de Él. Él es el camino, la verdad y la vida. A través de Jesús. No te complique, mira a Jesús, míralo a Él. A través de Él vas a conocer el perdón en el nombre de Jesús. Fue nuestro Señor Jesucristo que nos dio a conocer el perdón de Dios a través de su muerte
Fue su muerte la que puso fin, óyeme bien, estoy estableciendo bases solamente, puso fin a la deuda que le teníamos a Dios, una deuda espiritual. Por lo tanto, el perdón se efectuó, se selló con su muerte. Fue al morir Jesús en la cruz del Calvario, su muerte puso fin a una deuda espiritual generada por nuestro abuelito Adán. Y que esa deuda solo era cancelada por medio de la muerte de aquel que cometió tal ofensa ante Dios. Eso tenía que hacerlo así. Esta desobediencia y pecado contra Dios la heredamos de Adán. Eso está en Romanos capítulo 5. Dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado, y medio del pecado entró la muerte. Por eso nuestra vida es temporal. Los profetas le llaman que somos como una planta que llega su momento de florecer y después la flor de tanta belleza se va marchitando y la vida de la carne muere. Esas son las consecuencias de lo que hizo Adán y de lo que nosotros heredamos. Qué bueno es saber que Dios tenía capacidad de respuesta para resolver la crisis. Que Dios lo resolvió. Vale la pena saber que cuando hay crisis, que cuando hay problemas imposibles de resolver, qué bueno es saber que nosotros podemos descubrir que en nosotros hay una capacidad de respuesta. Que cuando hay crisis no te eches a morir. ¿Tú te imaginas que cuando Lucero en el cielo produjo todo ese caos y toda esa división y la tercera parte de los ángeles fueron expulsados y toda esa batalla que hubo en el reino de Dios y que se vino a la tierra, ver que Dios no se quedó quieto, que Dios tenía capacidad de respuesta para resolver la crisis? Qué bueno es saberlo. Nosotros los hombres, las cabezas de hogar, nosotros los hombres, mis amados, Dios llamó a Adán, no a Eva, llamó a Adán. ¿Tú sabes cómo se acaban las discusiones en el matrimonio a veces? Si la esposa tiene conocimiento, dice, tú eres la cabeza, tú eres la autoridad en la casa, tú eres el responsable. Al final, todo recae sobre nosotros, José. Ya. Mi papá, mi marido, al final es uno, al final Dios va a llamar al hombre. Qué bueno es saber que nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad y decir, no, conozco a Dios y yo sé que en Dios hay fuente de vida y me va a dar la fuerza, la sabiduría, el poder, el conocimiento que necesito para dar respuesta a la crisis que estoy viviendo. Amén, ¿no? Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Mire, la paga del pecado es muerte. ¿Cuántos han leído eso? La paga del pecado es muerte. ¿Cómo se cancela esa deuda? No lo decidió Adán no decide, eso lo decide la justicia de Dios. La justicia de Dios dice, ¿cómo es que se paga? Es la Corte Suprema de Justicia, según las leyes aprobadas, es la que dice, mira, no lo dispone la persona que está siendo juzgada, sentenciada, condenada. Eso es la justicia la que determina eso. Lo que es justo e injusto y cómo se paga. Así que Dios determinó que la paga del pecado es muerte. Así que tuvo que venir un representante de Adán, uno semejante a Adán, para asumir esa responsabilidad y pagar esa deuda en que nos metió nuestro abuelito Adán. Y ese fue Jesucristo. Jesucristo, dice, el autor de Hebreos dice, y Dios me preparó cuerpo. Dios me preparó cuerpo. Juan el Bautista dice, cuando vio a Jesús le dijo, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Así que Él vino a semejanza de carne como nosotros para sustituir nuestras vidas y en la cruz
por medio de su muerte, pagar esa deuda impagable que solamente la vida del Hijo de Dios podía pagar, en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, la justicia de Dios decía que para pagar esa deuda, el cordero tenía que ser sin enfermedad, sin defecto. Tenía que ser una vida implacable, y solamente la vida de Jesucristo, en la cual no hubo engaño en su boca, no hubo engaño en su boca, y nunca pecó. Que fue atacado a su mente para desobedecer a Dios, sí. Que fue tentado en todo, sí, pero no pecó, no cedió a la tentación. Él reunió las condiciones de la justicia de Dios, y Él, como dice el autor de Hebreo, y por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo en sacrificio en la cruz del Calvario, mis amados, para limpiar nuestras conciencias y saber que Él pagó nuestras deudas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mire, la caída de Adán fue tan profunda que ni eso podía ser perdonar. Ni eso de poder venir y decir perdóname, ni eso. Así fue la caída tan profunda. Ya se puede imaginar por qué el perdón viene de Dios, porque es una dádiva completa y total de generosidad. Es un regalo. ¿Está conmigo, mis amados? En cambio nosotros no. Nuestra justicia propia dice, no, yo perdono, pero hasta que... ¿verdad? No, yo perdono, no, yo hasta que no lo vea que venga humillado y me diga. Nosotros ponemos condiciones. Está conmigo, mis amados. Pero necesitamos ver cómo hace Dios. Si lo vemos y lo oímos, Él comienza a construir internamente en nosotros un rostro perdonador. ¿Cuántos quieren un rostro perdonador? Un rostro perdonador, mis amados. Yo les digo al liderazgo de este ministerio, miren, mis amados, aún no lo ven aquí adelante. Ya se pudieron dar cuenta que hablar en público no es fácil. Pero yo perdí todos los cursos de Dios. Todos los cursos que uno debe aprender en la vida, yo los perdí todos. No estoy aquí por ser el mejor. Estoy aquí porque siempre tuve una disposición, desde que conocí al Señor, de aprender. Y yo tengo que aprender. Y me equivocaba, yo dije, no, yo no me quedo tirado en el suelo, yo tengo que aprender a vivir como Dios dice. Tengo que aprender. Repita conmigo, tengo que aprender. Tengo que aprender. Una vez llegó un misionero, un viejito, un anciano, un hombre de experiencia, y decía, yo tengo un letrero aquí, soy aprendiz. Soy aprendiz. No dejemos de aprender, mis amados. Y yo dije, paz y salvo. Dije paz y salvo. ¿A cuánto les gusta esa palabra? Paz y salvo. Y una señora dijo, qué bonita suenan esas palabras. Cuando tú sabes que tienes una deuda y tú te comprometiste a pagarla, pero te llevó tiempo, pero te mandan el recibito así, y hasta tú lo exiges y dices, no, mándame el recibo que diga paz y salvo, y tiene un sello grande y las palabras en grande, paz y salvo. Mi amado, saber que la deuda que teníamos con Dios, Jesús la pagó. Eso es lo primero que debemos saber. Que gracias a Jesús, Él nos perdonó todos nuestros pecados. Mira, cuando tú tienes esa paz, tu conciencia, con esa paz es que uno puede ir a donde otra persona. Cuando tú no tienes esa paz, hay una carga emocional interna. Tienes una carga emocional. Y cuando tú tienes una carga emocional, ir a hablar con tu agresor, pueden pasar muchas cosas. Cualquier cosa puede ser un gatillo, y tú puedes decir palabras con una carga emocional llena de enojo, llena de rabia. Lo que tenías que haber drenado a solas con Dios, por el bien tuyo, solo soltaste ahí a esa persona. Acuérdese de algo. Primero Dios,
después con lo que te rodea. Ves al consejero, ves a esa persona madura que tú sabes que puedes derramar, sacar toda esa basura de tu corazón. Ves, lo puedes hacer a solas, lo puedes ir con esa persona que Dios puso allí, ese líder, ese pastor, y drena, porque llegará el momento en que se dará ese espacio. Si Dios lo considera así, si es soberano, si tú lo anhelas, porque es una relación muy vital para tu vida, muy vital para los que te rodean, de que ese perdón salga con paz en el corazón y puedas practicar esa parábola. Oye, si Dios me perdonó toda la deuda, ¿cómo yo no voy a perdonar a los que me han ofendido? Está conmigo, mis amados. Mire, el perdón nos facilita la libertad de vivir nuevamente para con Dios. El perdón nos facilita nuevamente al estar con Dios, a estar con Dios. Es el perdón el que nos lleva nuevamente a su presencia, a estar con Él. Mira, la falta de perdón nos separa de Dios, y cuando hay perdón nos une con Dios. Y eso lo hizo, ¿sabes por qué? Por su sangre preciosa. ¿Cuántos hemos oído la sangre de Cristo? Pero la sangre, en Levítico dice, en la sangre está la vida. Es decir, la vida del Hijo de Dios. Esa vida, déjeme decirle algo, esa vida fue fruto del Espíritu Santo de Dios. Acuérdese, y concibió por obra del Espíritu Santo de Dios. Esa vida, cuando uno oye la sangre de Cristo, es la vida del Eterno, la vida del Hijo de Dios. Es una vida poderosa, ya se puede imaginar. Es una vida que nos limpia de toda maldad. Déjeme decirle, ¿qué sangre puede hacer eso? Si en la sangre está la vida. Esa sangre del Hijo de Dios, cuando uno oye las homilías y oye los mensajes y el predicador hablando de la sangre de Jesús, déjeme decirle algo. Pregúntese cómo nació Jesús. ¿De dónde vino esa vida? Vino del Espíritu. Esa sangre, esa vida del Eterno, esa vida poderosa que se vació en la cruz. Esa sangre que es vigente, que a los creyentes, a los cristianos, y pastor, y uno peca después de cristiano, peca y bastante, hasta que uno va creciendo y va madurando. Perdone la madre. Pero esa sangre es permanente, es eterna. Que uno en la vida de fe, claro, mire, a veces el pecado uno no lo ve en el corazón. Todos lo ven y tú no lo ves. Y solamente la ley de Dios, la palabra de Dios nos permite ver que hemos fallado contra Dios y contra las personas. Pero dice, pero aquel que confiesa su pecado, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Él es fiel. Mire, fiel. Él es fiel. Fiel. ¿Sabe qué le agrada a Dios? Mire lo que dice la Escritura. Isaías 51 dice, Salmo 51, perdón. Dios ama la verdad desde lo íntimo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos honestos. Eso es lo que Él ama. Hombre, sí, tienes razón, no estoy bien. Sí, eso se llama así, se llama así, es malo, sí, es así. Lo admito. Eso es lo que ama Dios. No te está diciendo que tienes que llegar perfecto ante Él. Te está diciendo que Él ama la verdad en lo secreto. Así que cuando yo en mi vida personal de comunión con Dios me limito a eso, me limito a ser honesto y transparente delante de Él. Su gracia, su amor, wow, eso te reconforta, porque
Él es el que te puede entender. Él sabe de qué estamos hechos. Él sabe. Él sabe. Nuestros hijos, nosotros lo vemos con nuestros hijos. Nuestros hijos, ¿en qué nos equivocaron? ¿Qué no hicieron? Pero son nuestros hijos. Como alguien decía, dando una ilustración, que su hijo venía de jugar y venía lleno de barro, negrito. Pero la mamá sabía que detrás de ese barro estaba su hijo. Y que la mamá sabía que nada más con limpiarlo, lavarlo y todo, no, es mi hijo. Y estaba lleno de barro, negro, mugre, es mi hijo. Son nuestros hijos. Hay un conocimiento, hay una verdad, hay un deber hacer. Es que mi papá, es que mi mamá, es que no sé qué. Llenos de barro, sucios, negros los ves. Pero es tu papá. Pero es tu mamá. Pero son tus hijos. ¿Y cómo puedo ver eso? Yo declaro que lo estás viendo con esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Y concluyo con esto. Pastor, ¿por qué ese texto? ¿Por qué ese texto de 2 Corintios capítulo 3 del 12 al 18? ¿Por qué? Porque usted puede decir, bueno, tomó ese texto fuera de contexto. No. Cuando esta semana coja la carta de Corintios, la segunda, y usted se va a ver que en el capítulo 2, Pablo primero habla del capítulo 1 y dice: Dios Padre de misericordia y de consolación, que en medio de tantos problemas y tantas dificultades, su misericordia, por causa de su misericordia no somos consumidos. Uno oye a Pablo decir: atribulado en todo, mas no angustiado. Y uno dice: ¿cómo que un apóstol, cómo que un hombre de Dios esté cargado de tantos problemas? Pues el apóstol Pablo tenía sus problemas. Lidió con una cantidad de problemas, pero él dijo: mas no estoy angustiado. Usted no se imagina la cantidad de cosas que yo tengo que lidiar. Oye, si nada más ya asumí la responsabilidad de un hogar, de una esposa, un matrimonio, unos hijos, ahora ya te puedes imaginar el equipo, que son varios matrimonios que tienen sus hijos, velar por ellos en lo que me compete a mí, bajo su consentimiento, ayudarlos a que sus matrimonios se mantengan saludables, que se sigan desarrollando, creciendo. Las familias que vienen, usted no se imagina las obligaciones. Esto no es gratis. Cartagena, un edificio barato no es. Esto no es gratis. Pero hay un secreto: mas no estoy angustiado. ¿Por qué lo dijo? Porque él vio a Cristo en el corazón. Y un tesoro en vasija de barro. Se refirió a este cuerpo tan humilde, pero un tesoro. ¿Dónde? En el corazón. Aquí se tiene que meter. Tu oración tiene que ser: Dios, Espíritu Santo, hazme ver ese tesoro dentro de mi corazón. Wow, ese tesoro te va a sostener. Te va a sostener. Yo declaro hasta el día de tu muerte. Procura, ora para que ese tesoro que se te permitió verlo dentro de tu corazón pueda estar en el corazón de cada uno de tus hijos. Que tú digas: yo me voy en paz, porque mis hijos ya pudieron descubrir a Jesús en el corazón. Jesús advirtió y dijo: cuando alguien les diga: miren, ahí está el Mesías, miren, ese es, miren, no le crean. ¿Por qué? Porque Él no vendrá de manera así. Él se revelará en el corazón de todo ser humano. Él se revelará aquí. Ora ahí: Señor, yo quiero verte dentro de mí. Quiero verte dentro de mí. Mi esposa me dice: estás gritando, estás gritando. No, eso no pasa en su matrimonio. Y yo le decía: nosotros los hombres hablamos así.
Nosotros hablamos así, hablamos fuerte. Estás gritando. Bueno, en mi relación personal con Dios, yo dije, bueno, Señor, ¿cómo hago para no gritar? Mis amados, 50 años. ¿Cómo yo a los 50 años aprendo a no gritar? Y el Espíritu Santo me dijo, ¿cuántos quieren vivir experiencia con el Espíritu Santo? La experiencia de que te habla el corazón, aquí. Porque el ataque es aquí. Me dijo, no se trata de que aprendas a no gritar. Se trata de que descubras que en ti hay sabiduría. Hay sabiduría. Que descubras. Hay un pasaje esta semana de Cantar de Cantares, donde el rey, el amado, le dice a su doncella, a la tsunamita: tus ojos son como palomas. ¿Qué haces entre las piedras encarpadas? Ya se puede imaginar, unas piedras horribles, una roca negra, una paloma allí. Y a veces no vemos que dentro de nosotros hay hermosura. La hermosura es el conocimiento de Dios, de su paz. A veces necesitamos que alguien nos haga ver que en nosotros hay hermosura de Dios, hay conocimiento de Dios. La paz, conocer la paz interna en el corazón a través de Jesucristo. Necesitamos que alguien nos los diga, necesitamos que alguien nos los haga ver, porque tal vez en las condiciones en que te encuentras, en el estado que estás, lo que estás viviendo, no te permite ver todo lo bueno que tú has recibido de Dios por medio de Jesucristo. Y Pablo, en el capítulo 2, en el versículo 1, el Dios Padre de misericordia y de toda consolación, que nos consuela en medio de las tribulaciones, y que con ese consuelo que nos dio cuando estábamos hasta en peligro de muerte, con ese mismo consuelo vamos a consolar a otros. ¿Está conmigo, mis amados? Nos vamos a consolar a otros. Y en el capítulo 2 habla de una persona que cometió un delito, pecado de incesto. Se le juzgó, en la iglesia se le juzgó. Eso era normal en los griegos, eso era natural. No había educación sexual como Dios lo dictó en Levítico capítulo 18, donde hay educación sexual para los hebreos, y les dice: el papá no vea la desnudez de su hija, el esposo no vea la desnudez de su cuñada. ¿Por qué? Porque genera enfermedades, se sale del orden de Dios. El hijo no vea la desnudez de la esposa de su padre. Levíticos 18. Había educación sexual en el pueblo de la nación de Israel, pero ese conocimiento y esas instrucciones no estaba como base en las demás naciones. Era normal que el hijo se acostara con la mamá, que el papá se acostara con la hija, que el papá violara a su hijo varón. Era normal. Pero en la segunda carta de Corintios, eso está en primera de Corintios, pero en la segunda carta Pablo dice: perdonen a ese hombre, perdónenlo. Yo lo perdoné delante de la presencia de Dios. Y yo les animo a que ustedes lo perdonen. Había un contexto. ¿Cuál es el fin de todo esto? Ahora entendemos por qué ese texto base. El fin es que Dios quiere transformarnos. Solamente Él lo puede hacer, de adentro hacia afuera. Y si hay una transformación por el Espíritu Santo de Dios, mire, después de un encuentro con el Señor en mi vida personal, ¿sabes lo primero que yo hice? Cuando entendí el perdón, reuní a mi familia incompleta, mi mamá, mis hermanos. Mi padre se fue después de 28 años de casado. Seguimos hablando, ¿no? Lo amamos, lo seguimos, ya falleció. Pero mi madre quedó allí. Y en lo poquito que yo sabía de Dios, yo le decía a mi mamá: mamá, Dios se encarga de todo.
Mi mamá lloraba todos los días, pero yo era el único que iba a la iglesia. Era más misero, iba a misa, lo que tú quieras, hasta que el Espíritu Santo vino. El Espíritu Santo vino a mi vida y yo fui ese camino, esa puerta por donde entró Dios a obrar, a consolar a mi madre en medio de la tribulación. A esa familia yo le dije, en la sala de mi casa, mi hermano mayor, mis 2 hermanos, 4 varones, le dije: perdónenme, no lo veía, no sabía lo que hacía, deshonré la casa de mi madre, hice locura, me presentaban como la oveja negra, ese era mi nombre, mi hijo Valerio, la oveja negra, Ricardo M. Se podía decir que era el mejor estudiante de todos, pero fíjense, caí en muchas adicciones. Pero lo primero, que cuando yo conocí que Dios me perdonó, me dio la capacidad, me dio la fuerza, el valor, esa vida maravillosa que Jesús siempre habló. Yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Está hablando de la vida eterna. Anhela la vida eterna, anhélala hoy. Anhela la vida eterna hoy, esa vida perdonadora, en el nombre de Jesús. Declaro, no por ser los días, pero así es la cultura, declaro que ese 24, declaro que ese 31, la vida que tú vas a recibir ahora por la fe es más poderosa que las 12 uvas que vas a comprar. Esa vida que vas a recibir ahora es más poderosa que la ropa interior amarilla que te vas a poner, que esa camisa amarilla que te vas a poner. La vida que vas a recibir ahora es más poderosa que las maletas que vas a sacar para darle la vuelta a la manzana. Es esa vida es la que debes anhelar en el seno de tu casa. Esa es la vida que debes anhelar. Esa es la vida que une lo imposible. ¿Cuánto están conmigo, mis amados? Colocémonos de pie y vamos a cerrar con una oración. Quiero despedirte en bendición. Si tú anhelas la vida eterna, a Jesús, si lo quieres recibir en tu corazón, es una decisión que parte de ti. Y si así es, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy comprendo que tú eres la imagen de Dios y que por medio de ti conozco el perdón de Dios. Poder saber que de manera generosa, completa y total, un regalo, me perdonaste todos mis pecados. Y te doy gracias. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Hoy, con pleno entendimiento, quiero decirte que necesito esa vida eterna, esa vida poderosa, que me hace nuevo, que me transforma, que me da las fuerzas, el poder para perdonar a los que me dañaron, a los que me ofendieron, a los que me hirieron, consciente e inconscientemente. Hazte real en mi vida, Jesús. Revélate en mi corazón. Atesoro estas palabras, las atesoro. Me voy como un perdonado por Dios. Me voy sabiendo que tu sangre es eterna y que me limpia todos los días de toda maldad y de todo pecado. Qué bueno es saber que eres fiel y justo y amplio para perdonarme. Igual quiero ser como tú y ser fiel y justo con mis hijos, con mi cónyuge, con aquellos que de alguna manera se levantan contra mí. Quiero
tener tu personalidad, tu carácter perdonador en estos tiempos. Que estos días que quedan del año sean días de paz, días de paz en el seno de mi corazón, en el seno de mi matrimonio, en el seno de mi familia, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les guarde, Dios les bendiga. Nos vemos en el servicio de milagros, viernes 20 de diciembre. Amén.